Un atento y cordial saludo para todos y cada uno de los receptores de este video tutorial. Les habla el contador público Carlos Delgado Betancourt. En esta oportunidad voy a hacer este video para darles a conocer la liquidación de la nómina, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Empecemos diciendo entonces, ¿qué es la nómina? Decimos que la nómina es un soporte contable mediante el cual se liquida mensual o quincenalmente los valores que la empresa adeuda a sus trabajadores por la prestación de los servicios y lo que debe descontarle o deducir. Aquí he traído este modelo de nómina de la empresa Distribuciones Cardel Limitada. Aquí está marcado cada una de las columnas que hacen parte de esta nómina, y para aclaración de ustedes, la primera parte, esta primera parte que estoy marcando aquí, es lo referente a todo lo que se le paga al trabajador y todo lo que se le deduce al trabajador para llegar al neto pagado. ¿Sí? Entonces vamos viendo columna por columna. La columna número 1 es el número de trabajadores. La columna número 2 está compuesto por el nombre o por la función de cada uno. En este caso le he puesto que es el gerente, el contador, la secretaria y el vendedor. Tenemos la siguiente columna, que es el sueldo básico. ¿A qué se refiere con el sueldo básico? El sueldo básico es el valor pactado entre el empleador y el trabajador por medio de un contrato de trabajo que puede ser verbal o escrito, por la prestación de sus servicios durante un mes. Entonces, en este caso, lo que pactaron cada uno de estos trabajadores, aquí está el sueldo de cada uno de ellos: 6.900.000, 1.800.000, 1.100.000 y el salario mínimo 877.803. Tenemos otra columna que es la de días liquidados. Esta columna se refiere a los días que los trabajadores laboran durante el mes. Para este caso, los dos primeros trabajaron 30 días completos. En el caso de la secretaria trabajó 28 días y en el caso del vendedor trabajó 29 días. Entonces llegamos a la otra columna, que es la del básico. ¿Cómo se calcula el básico? Dice, ¿cuál es el básico? El básico, dice, es el pago que recibe el trabajador dependiendo de los días laborados en el mes. Entonces, si el trabajador labora los 30 días completos del mes, recibe lo mismo, como pasó aquí con el gerente: 6.900.000, 6.900.000, 1.800.000, 1.800.000. Pero no ocurre lo mismo con la secretaria. Miren, la secretaria gana 1.100.000, pero como trabajó 28 días, entonces hay que cancelarle menos. Lo mismo al vendedor. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Dice, la fórmula es: tome el salario básico, multiplíquelo por los días trabajados y divídalo entre 30 días que trae el mes. Esa es la fórmula para calcular el básico. Luego tenemos el auxilio de transporte. El auxilio de transporte se le debe cancelar a aquellos trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos. Si sabemos que el salario mínimo para el 2020 es de 877.803, los 2 salarios mínimos serían 1.755.606. A aquellos trabajadores que ganen hasta ese valor hay que cancelarles o pagarles el auxilio de transporte, que en este caso es de 102.853 pesos. Bueno, entonces vamos a liquidar aquí nosotros el auxilio de transporte para cada uno de los trabajadores. Para el gerente, según el cálculo que hicimos, no le corresponde. Para el contador tampoco. En cambio, para la secretaria sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque gana 1.100.000 y 1.100.000 es menor a 1.755.606. Entonces sí debemos calcular. ¿Cómo es la fórmula? Dice, mire, aquí está, le ponemos igual si, abremos paréntesis, si C11 es el sueldo básico. Si el sueldo básico es menor o igual
a 1.755.606, entonces, este punto y coma en Excel quiere decir entonces, abre paréntesis, páguele el salario mínimo, perdón, páguele el auxilio de transporte, 102.853, y multiplíquelo por los días que trabajó, pero como la secretaria trabajó 28 días, entonces hay que pagarle menos. Cierre paréntesis, divídalo entre los 30 días que trae el mes. Si eso ocurre, hay que pagarle esto. De lo contrario, cero, como ocurrió aquí con el gerente y el contador. Cero para cada uno de ellos porque no hay que pagarle. En cambio, a los otros sí. Aquí con esta fórmula se ha calculado que el auxilio de transporte, miren que es de 102.853, pero como no trabajaron completo, entonces únicamente a la secretaria hay que pagarle 95.996 y al vendedor 99.425. Entonces queda calculado el auxilio de transporte. Bueno, pasamos ahora a las horas extras. ¿Y qué es las horas extras? O sea, el trabajo suplementario. ¿A qué se refiere? Dice, son las horas que se trabajan adicionales a las 8 horas diarias o a la jornada pactada entre las partes. O sea que si usted tiene una jornada de trabajo de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde, y en cualquier día su jefe o su empleador le dice, mire, por favor, acompáñeme hasta las 7 de la noche. Entonces, usted de las 6 a las 7 de la noche es una hora extra y eso es lo que tienen que cancelar. Dependiendo de la hora extra, tiene su porcentaje. Aquí, más adelante, lo vamos a ver. Aquí, por ejemplo, aquí he traído una información adicional para hacer el trabajo mucho mejor de esta nómina. Y le dije que a la secretaria, aquí tenemos, dice, ha trabajado 4 horas extras diurnas y 2 horas extras nocturnas festivas. Eso lo vamos a liquidar aquí ahora. El vendedor dice que trabajó 3 horas extras diurnas y 2 festivos, ¿sí? 2 festivos completos. Entonces, ahora vamos a liquidar. Además, dice que el vendedor vendió 35 millones de pesos y se ha pactado una comisión del 3%. Además, ese mismo vendedor tiene un préstamo por libranza de 150.000 pesos, que ahora más adelante veremos cómo se lo deducimos. Bueno, entonces estamos aquí en las horas extras. Entonces, ¿cómo se liquidan las horas extras? ¿Sí? ¿Cómo se liquidan las horas extras? Se toma, mire, C11, que C11 es el salario, el sueldo básico. Entonces, tome el sueldo básico, divídalo entre 240 horas que trae el mes, multiplíquelo por el porcentaje, aquí está 1.25, ese es el porcentaje para las horas extras diurnas, es de 1.25, y multiplíquelo por las 4 horas que trabajó. Entonces, como trabajó 4, aquí está la información, 4. Cerramos el paréntesis y más, vamos a liquidarle como trabajó, vamos a liquidarle las 2 horas extras nocturnas festivas. Entonces, nuevamente tomamos el sueldo básico, lo dividimos entre 240 horas y lo multiplicamos por el 2.5. ¿De dónde sale ese 2.5? Este es el porcentaje para las horas extras nocturnas festivas, es el 2.5, multiplicado por las 2 horas que trabajó en ese mes. Al hacer esta operación, ya nos da el resultado aquí, miren, de 45.833, que la secretaria hay que cancelarle por las horas extras. Lo mismo pasa con el vendedor. El vendedor dice que trabajó 3 horas extras diurnas. Entonces aquí hacemos lo mismo. Sueldo básico dividido entre 240 por 1.25, que es el porcentaje para las horas extras diurnas, por 3 horas. Más, tomamos nuevamente otra vez el salario básico dividido entre 240 y lo multiplicamos por 1.75. Ese es el porcentaje para los festivos. ¿Sí? Cuando trabaja un festivo hay que incrementarle el 1.75, y por las horas, como son 2 festivos y cada festivo es de 8 horas, entonces 8 y 8 son 16, y por eso lo he multiplicado por 16. ¿Listo? Bueno, entonces aquí queda liquidado las horas extras para estos trabajadores. Vamos a ver ahora de las comisiones. ¿Y qué es una comisión? Es un porcentaje que se pacta entre el empleador y el trabajador por realizar una venta.
Entonces aquí, según la información que teníamos anteriormente, dice que el vendedor vendió en este mes 35 millones de pesos y pactaron una comisión del 3%. ¿Qué debemos hacer? Multiplicar este 35 millones por el 3%. Y esto es lo que hemos hecho aquí. Miren, G16, que es 35 millones, aquí está, G16, 35 millones por H16, que es el 3%, y me va a dar el valor de la comisión. Entonces ahí está, de 1.050.000 pesos. Bueno, debo aclararles además que aquí hay una parte que se llama devengado. Todo esto que hemos hablado se llama el devengado. ¿Y qué es el devengado? Es el total de ingresos que obtiene un empleado en el mes o en la quincena, y está compuesto por el auxilio de transporte, el trabajo suplementario, las comisiones, entre otros. Eso es lo que hemos hecho aquí. Miren, auxilio de transporte, más horas extras, más las comisiones, nos da el total devengado para cada uno de estos trabajadores. Bueno, ahora sí pasamos. ¿A dónde sale el total devengado? Pues lógicamente, es la totalidad, dice aquí, total devengado es la totalidad de los ingresos que recibe un empleado como remuneración por su trabajo. Entonces aquí está, miren, total devengado, dice, tome el salario básico, más el auxilio de transporte, más las horas extras, más las comisiones, será el total devengado. Y eso es lo que le hemos liquidado a cada uno de estos trabajadores. Pasamos ahora a las deducciones. ¿Qué son las deducciones? Las deducciones son los valores que se deben restar, dice acá, abramos aquí un poco, dice, las deducciones son valores que se deben restar al total devengado y está compuesto, entre otros, por el aporte a salud, el aporte a pensión, aporte a cooperativas, a fondos de empleados y a las retenciones, entre otros, ¿sí? Entonces, no se olviden que esta primera parte de la nómina, la que estoy marcando aquí, esta primera parte de la nómina, es todo lo que se refiere al empleado, todo lo que le estamos pagando al empleado y todo lo que le estamos deduciendo al empleado de acuerdo a la ley, ¿sí? No es deducir por deducir, de acuerdo a la ley hay que hacer las deducciones. La primera parte es esa, lo que se le paga, el devengado, y lo que se le deduce, y nos va a quedar el neto pagado. Bueno, vamos a liquidar lo de salud. Aquí está. ¿Cómo se liquida lo de salud? Dice, tome el total devengado menos el auxilio de transporte y hay que quitarle el 4%. Aquí debe estar en la fórmula. Lo dice, mira, aquí está. Y 9, que es el total devengado menos el auxilio de transporte, cierre los entre paréntesis y multiplíquelo por el 4%. Al hacer esta operación nos da 276.000 pesos, ¿sí? Y hacemos lo mismo para cada uno de los trabajadores. Total devengado menos auxilio de transporte por el 4%, y aquí queda liquidado para cada uno de ellos. Vamos a liquidar la pensión. Y la pensión, para información de ustedes, es la misma fórmula que para salud. O sea, total devengado, le dice, mire, total devengado menos auxilio de transporte por el 4%. Y aquí lo tenemos, es lo mismo. Total devengado menos auxilio de transporte por el 4%. Por eso ustedes se dan cuenta que estas dos columnas son iguales, los mismos valores, porque es la misma fórmula. Vamos aquí ahora al fondo de solidaridad. ¿Y quién debe pagar el fondo de solidaridad? Cuando el trabajador devengue 4 o más salarios mínimos, se liquidará el 1% para el fondo de solidaridad pensional. Entonces tengan en cuenta, cuando un trabajador gane más de 4 salarios mínimos, entonces hay que restarle el 1%, y ese es para el fondo de solidaridad. Y aquí tenemos la fórmula, miren. Entonces, si multiplicamos 877.803 pesos por 4, nos da 3.511.212 pesos. Entonces, ¿cómo dice la fórmula? Dice, sí, abrimos paréntesis, E9, y E9, aquí lo tenemos, es el básico, más G9 más las horas extras, es
menor o igual a 3.511.212, entonces, aquí, este punto y coma en Excel quiere decir entonces. Abrimos paréntesis, entonces, I9, que I9 es el total de vengado, menos F9, que es el auxilio de transporte, hay que multiplicarlo por el 1%. Aquí lo he puesto en forma de decimal con el 0,01 que quiere decir el 1%. Si esto no ocurre, entonces, aquí está otra vez el punto y coma, entonces 0. Dice, si eso no ocurre, entonces colóquele 0. Entonces, mira, aquí está la fórmula, y para el único que hay que liquidarle es para el gerente, que gana más de 4 salarios mínimos, entonces hay que quitarle el 1%. Para los otros, miren, ha calculado 0, porque no les da para esto. Entonces queda hecha la liquidación del fondo de solidaridad. Vamos a la retención de la fuente, que en este caso aquí tenemos marcado un valor. Vamos a ver cómo salió ese valor. Vamos a tomar aquí, para poder hacer ese cálculo, cómo se calcula o cómo se hace la retención de la fuente. En primer lugar, es para aquellos trabajadores que devenguen más de 3.740.000 pesos. Entonces, si nos vamos a eso, al único que hay que liquidarle es al gerente, que gana 6.900.000. Dice entonces, tome el sueldo básico, que es de 6.900.000 pesos. A eso réstele lo que hizo de aporte para salud. Fueron 276.000 pesos, que aquí lo tenemos, miren, 276.000 pesos. Réstele lo que aportó para pensión, 276.000 también. Y réstele lo que pagó de fondo de solidaridad, o sea, 69.000 pesos. Entonces, aquí lo tenemos, 6.900.000 menos 276 de salud, menos 276 de pensión, menos 69.000 pesos de fondo de solidaridad. Al hacer esta operación, de 6.900.000 le restamos estos tres valores, nos queda en 6.279.000 pesos. Este es un subtotal que hemos sacado aquí. ¿Qué hacemos con este subtotal? Según la norma dice, a esto quítele el 25% que es exento. Aquí este 6.279.000 dice un 25% va a ser exento. Entonces, ¿qué hacemos? A este 6.279.000 pesos le quitamos el 25%, que aquí lo tenemos liquidado. El 25% de ese valor es 1.569.750. Restamos el subtotal menos la renta laboral exenta, nos quedan 4.709.250 pesos. ¿Qué hacemos con este valor ahora? Aquí lo tenemos, la base gravable se llama esta base gravable expresada en pesos. ¿Sí? Base gravable expresada en pesos. ¿Qué dice ahora que hagamos? Dice, esta base gravable calculémosla en VTs. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí vamos a hacer el cálculo entonces. El valor del VT para el 2020 es de 35.607 pesos. Y aquí tengo la fórmula. Entonces, H41, que es 4.709.250, este valor que lo tengo en pesos, lo voy a calcular en VTs. ¿Qué hago? Lo divido entre 35.606 aquí, porque I46, miren, es 35.606, es el valor del VT. Entonces, al hacer esa operación, me da 132,2562, ¿sí? Para no hablar más de decimales. Entonces, me da 132. ¿Qué hago entonces ahora? Dice, cuando usted haya calculado ese valor o esa base gravable en VTs, entonces váyase a una referencia que nos da la DIAN. Dice, mire, nos da un rango. Aquí está la información. Rangos en VT, dice, desde 0 hasta 95 VTs, la tarifa marginal es de 0 y el impuesto será 0. ¿Sí? Dice, si el rango va entre 95 y 150 VTs, es del 19%.
la tarifa marginal. Y además entonces calcúlele haciendo esta fórmula que está aquí. Dice, si va entre 150, aquí es 150, perdón, he puesto 15, 150 hasta 360, la tarifa marginal es del 28%, entonces debe aplicar esta fórmula. Y si va de 360 en adelante, la tarifa marginal es del 33%, y hay que aplicarle esta fórmula. De acuerdo a la información que tenemos aquí nosotros, me dio 132. Entonces ustedes se dan cuenta que 132 está aquí en este rango. Miren. Está entre 95 y 150, porque es 132. ¿Qué debo hacer entonces? Aplicar esta fórmula. Dice, tome el ingreso laboral grabado expresado en VT. ¿Cuál es el ingreso laboral expresado en VT? Es 132. Aquí ya lo tengo. Miren. A ese valor dice, réstele 95 VTs. Entonces, le resto 95 VTs y multiplíquelo por el 19%. Entonces, aquí lo tengo hecho ya. Miren, entonces dice acá, H42, que H42 es 132. Aquí lo tengo. Dice, réstele 95. Ya le he restado 95. Cierro el paréntesis, estos valores entre paréntesis, y lo multiplico por el 19%. Y además dice, multiplíquelo otra vez por el valor del VT, o sea, por I46. I46, el valor del VT, aquí está. Entonces, mire la fórmula que la tengo. Nuevamente, para convertirlo nuevamente en pesos. Lo que me dio el resultado en VT, dice, conviértalo en pesos para ver cuánto es la retención. Y aquí lo he hecho. Aquí está calculado ya, miren. Aquí está calculado y me dio 252.051. Ese sería el valor de la retención. Pero ¿qué dice la norma? Dice, por favor, no coloque así, 252.051. Dice, aproxime este valor al múltiplo de 1000 más cercano. Aquí el múltiplo de 1000 más cercano, 252.051, es 252.000. ¿Sí? Aquí queda entonces en 252.000. Nunca coloquen así, coloquen aproximado al múltiplo de 1000 más cercano. Entonces en este caso es 252. Hagamos un ejemplo. Si por ejemplo, si fueran 252.499, que me diera aquí, entonces se baja al múltiplo de 1000 más cercano, que es 252.000. Si fuera 252.500, dice, entonces este se aproxima al múltiplo de 1000 más cercano, que en este caso sería 253. Tengan en cuenta que la mitad es 5, ahí ese es el que aproxima hacia abajo o hacia arriba. Bueno, entonces aquí ya hemos calculado la retención de la fuente de 252.000 pesos. Aquí lo tenemos, 252.000. Entonces ya al hacer la liquidación lo pasamos acá. Entonces lo he traído de acá de H46. Y H46, aquí está, miren, H46 es 252. Este valor lo coloco acá en la columna de retención de la fuente. Debemos hacerlo por aparte porque aquí no se lo puede hacer. Tenemos la columna de otras deducciones. Ya habíamos hablado que las otras deducciones se refiere a los aportes que hacen a los sindicatos, a las cooperativas, a cuotas de préstamos, etc. ¿Qué nos dice la información? Aquí nos decía la información, aquí la tengo. Dice la información que aquí dice, todos los trabajadores aportan el 2% para el fondo de empleados. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿cómo se hace? Dice, tome E9. En este caso, E9 es el básico, dice, el básico, multiplíquelo por el 2% que nos dice que es el aporte. Y aquí hemos hecho, mire, para cada uno de los trabajadores. A este además, a este que es el vendedor, aquí lo tenemos, al vendedor, miren, ¿sí? Dice, tenemos que calcularle también. ¿Qué le estamos calculando? Según lo que me dice la fórmula 15. Tome el sueldo básico del vendedor, multiplíquelo por el 2%, ese es para el fondo de empleados, más J16. ¿Por qué J16? Aquí vamos a ver, J16.
porque además tenemos que descontarle 150,000 pesos que él tiene por un préstamo de libranza que le hicieron. Entonces tenemos que deducirle ese valor también. Por eso está aquí aumentado. Entonces, esa es la columna de otras deducciones. Aquí tenemos la columna de total deducciones. ¿Cuál es la columna de total deducciones? Simplemente tomamos todas las deducciones, las sumamos. Aquí en este caso es salud, pensión, fondo de solidaridad, retención de la fuente y otras deducciones. Al sumar todo eso, miren aquí me está diciendo sume J9 hasta N9, es lo que hemos hecho. J9 desde aquí hasta N9, hasta aquí. Entonces la está sumando aquí, me da 1.011.000 para el primer trabajador, que es el gerente. Entonces aquí así se calcula cada una, el total de las deducciones, perdón. Vamos a calcular ahora el neto pagado. Aquí tenemos el neto pagado. ¿Cómo se calcula el neto pagado? Aquí me está diciendo la información. El neto pagado dice es el total de vengado, es el total de vengado menos el total de deducciones. Al hacer esa operación me va a dar el neto pagado, y aquí lo tengo. Y dice es I9, en este caso es I9, el total de vengado es 6.900.000 menos O9, que es 1.011.000. Al hacer esta operación me da el neto pagado, que para el caso del gerente es de, hay que cancelarle en el mes de marzo 5.889.000 pesos. Hemos hecho la primera parte de la nómina. Tengan en cuenta nuevamente que hemos hecho todo lo referente a los trabajadores. Vamos a ver ahora la segunda parte de la nómina, que es lo referente a lo que tiene que aportar el empleador. Por eso la he tomado acá aparte, el empleador. ¿Por qué el empleador? Porque estos aportes únicamente los hace él, el empleador. ¿Por qué? Porque acá ya liquidamos al trabajador. Ahora sí vamos a ver lo que tiene que aportar el empleador. ¿Qué tiene que aportar el empleador? Tiene que aportar, miren, para pensión, para salud, para riesgos laborales. Además tiene que aportar para el SENA, para la caja de compensación, para el Instituto de Compensación Familiar y para la caja de compensación familiar. Perdón, aquí es para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y aquí es para la caja de compensación familiar. Además tiene que hacer las provisiones para cada uno de sus trabajadores, para las cesantías, para la prima, para los intereses y las vacaciones. Entonces vamos a ver aquí cómo se liquida cada una de estas columnas. ¿Cómo hace para liquidar para el aporte de pensión del empleador para cada uno de sus trabajadores? Dice, tome el total de vengado menos el auxilio de transporte. Entonces aquí vamos a ver, dice el total de vengado, que es I9, aquí está, total de vengado I9, réstele el auxilio de transporte, que en este caso no tiene, y eso lo multiplica por el 12%. Aquí está. Mire, entonces el empleador, por aporte a salud, por aporte a pensión del gerente, tiene que aportar la suma de 828.000 pesos. ¿Sí? Y así para cada uno de los trabajadores. Aquí tenemos para el contador, tenemos para la secretaria y tenemos para el vendedor. Ahora sí dice, tiene que aportar también para la salud. ¿Cómo se hace para la salud? Dice, tome el total de vengado menos el auxilio de transporte por el 8.5%. Entonces aquí está la fórmula, aquí le queda marcada la fórmula, miren, está el total de vengado menos el auxilio de transporte, lo ponemos entre paréntesis esos dos y lo multiplicamos por el 8.5% para poder calcular el aporte a salud por parte del empleador. Para la afiliación a riesgos laborales, ¿cómo debe hacer? Aquí está también la fórmula, dice, tome el total de vengado menos el auxilio de transporte y multiplíquelo por el 0.522% para este caso, ¿no? Porque esto puede cambiar. Cuando son, por ejemplo, empresas o fábricas, el riesgo es más alto y por ende el porcentaje es más alto. Pero en este caso vamos a liquidar del 0.522%, que es el que más se utiliza en nuestro territorio. Entonces, así vamos calculando los riesgos laborales.
la afiliación a riesgos laborales. Vamos aquí a los aportes para fiscales. Hago la aclaración que lo he tomado aquí para este caso porque apenas son 4 trabajadores, ¿sí? Dependiendo de la empresa. Hay algunas empresas, dependiendo de cuántos trabajadores tengan, ya no tienen que liquidar ni al SENA ni a la caja de compensación familiar, ¿sí? Entonces eso lo podemos explicar en otro video, en otra oportunidad. Pero en esta oportunidad yo les he hecho con todos, con SENA, con Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con Confamiliar. ¿Cómo se hace para esto? Dice, mire, para el cálculo de los aportes para fiscales se toma el total de vengado, excluyendo el auxilio de transporte, que no es factor salarial, ¿sí? Entonces, miren, aquí vamos a ver, dice, aquí lo tenemos, para el SENA, vamos a calcularlo. Dice el total de vengado menos el auxilio de transporte, y para el SENA el empleador tiene que aportar el 2%. ¿Sí? Aquí está entonces liquidado ya para el SENA, para cada uno de los trabajadores. No se olviden, es del 2% y aquí está la información. Para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dice es el total de vengado menos el auxilio de transporte por, aquí lo tenemos, por el 3%. ¿Sí? Por el 3%. ¿Qué hemos hecho aquí? Total de vengado menos auxilio de transporte, ponemos entre paréntesis esas dos casillas y lo multiplicamos por el 3%. Y ahí me está dando el resultado y ahí queda liquidado para todos los trabajadores. Para Confamiliar es el total de vengado menos el auxilio de transporte por el 4%. Y aquí queda liquidado para cada uno de ellos. Aquí ustedes, señores estudiantes, se pueden dar cuenta que aquí quedan las fórmulas para cada uno, ¿sí? Para cada columna están las fórmulas para que ustedes solamente se ubiquen en la casilla y vayan haciendo para cada uno de los ejemplos que ustedes coloquen. Bueno, aquí tenemos las provisiones y entre las provisiones tenemos las cesantías, tenemos la prima, los intereses y las vacaciones, que esto es obligatorio pagarle por parte del empleador a cada uno de sus trabajadores. Tiene que pagarle al final de cada año las cesantías, la prima, los intereses a la cesantía y las vacaciones, ¿sí? Al final de cada año o el intermedio, pues si se retira antes. Bueno, entonces, ¿cómo se liquida lo de las cesantías? Dice, tome el total de vengado por el 8.33. Miren, ojo con esto, aquí ya no se toma el total de vengado menos el auxilio de transporte, únicamente el total de vengado. Entonces dice, tome el total de vengado y multiplíquelo por el 8.33% y le sale el valor para cada uno de sus trabajadores. En este caso, para el gerente le sale 574.770 por concepto de cesantías. ¿Cuánto es por prima? Por prima es lo mismo que para las cesantías. Cesantías y prima es lo mismo y se liquida de la misma manera. Se toma el total de vengado por el 8.33. Por eso se dan cuenta que estas dos columnas tienen los mismos valores. ¿Por qué? Porque la fórmula es la misma, tanto para liquidar las cesantías como para la prima. Vamos a liquidar aquí los intereses. Esos es intereses a la cesantía. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Pues lógicamente tomar este valor de las cesantías y multiplicarlo por el 1%, que es el interés, porque estamos liquidando en el mes, ¿no? Entonces hay que pagar el 1% por cada mes del valor de las cesantías. Entonces aquí tomamos 574.770 por el 1%, nos da 5.748 pesos, ¿sí? Y así lo vamos liquidando para cada uno de ellos. Y aquí está marcada la fórmula, miren. Entonces, I24, que I24 es 574.770 por el 1%. Y se arrastra la fórmula y aquí nos sale para todos. Acá tenemos las vacaciones, que también tienen derecho todos los trabajadores colombianos, ¿sí? ¿Cómo se hace para este caso? Dice, tome C9, que es el sueldo básico, súmele H9, que en este caso es las comisiones, ¿sí? Entre paréntesis las dos cosas, y lo multiplíquelo por 4.17%, ¿sí? Y así calculamos el valor de las vacaciones. Para cada uno de ellos es lo mismo. Miren, aquí pues lógicamente C10, porque C10 es
el sueldo básico del contador, más H10, que es las comisiones, como él no tiene, entonces 0, y eso multiplícalo por el 4.17%. Entonces queda liquidado para cada uno de los trabajadores. Bueno, una vez liquidado la nómina, tenemos que hacer el registro contable de la nómina. ¿Sí? El registro contable de la nómina, que es lo que más nos interesa a nosotros, claro, pues la liquidación de la nómina también es interesante, pero aquí tenemos que hacer el registro contable de la nómina. Y vamos a hacerlo por partes. Yo les dije que aquí está la primera parte que vimos al principio, miren, la contabilización del devengado, del deducido y pagado. O sea, vamos a hacer el registro contable de esta primera parte. ¿Sí? De esta primera parte. ¿Cómo lo hacemos? Miren, como todo esto que estamos viendo aquí, estos son gastos, por eso está en el código 5, y ustedes saben que el código 5 es de gastos, ¿sí? La cuenta 5 es de gastos. Entonces, aquí tiene la 5105, que es la cuenta principal, que se llama gastos de personal. ¿Y por qué ese gasto de personal? Dice por los sueldos. Aquí, pues aquí está marcado cada una con su código de identificación. Sueldos tiene la cuenta 510506, y en este caso dice ¿cuánto se pagó por sueldos? Dice 10.575.210. ¿De dónde saqué este valor? Aquí me está diciendo, miren, es la E13. ¿Y cuál es la E13? Miren, aquí está, 10.575.210 pesos. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo es trasladando estos valores acá al registro contable. Luego dice, tenemos horas extras. ¿Cuánto se pagó por horas extras? Se pagó 161.959. ¿De dónde lo saqué? De la G3. ¿Cuál es la G3? Aquí está, miren. Aquí ya tenemos G13, perdón, 161.959 pesos. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Trasladando esos valores acá. Luego dice, tenemos comisiones, 1.050.000. ¿De dónde lo saqué? De H13. Acá tenemos el total. Siempre es el total, ¿no? Perdón, me olvidaba de explicarles eso. Es el total de cada una de las columnas, tanto del básico, como del auxilio de transporte, como de las horas extras, como de las comisiones. Es el total. Lo estamos pasando acá a la parte contable. Y aquí lo tenemos con una cuenta 2 que es de pasivo. ¿Por qué? Porque estos valores que lo hemos descontado al trabajador, que hace por aporte a salud, por aporte a pensión, estos valores todavía no los vamos a pagar en este momento, eso los pagamos después, la empresa los paga después, por eso lo ponemos en una cuenta 2 que es de pasivo. Y aquí tenemos cuánto por aportes a entidades de salud, el total, aquí tenemos, miren, la J13, aquí está, J13, aquí está la J13, el total que se pagó por salud, 471,487. Y lo mismo para pensión, 471,487. Entonces, aquí miren, los hemos trasladado esos valores acá, mírenlo, y al crédito, porque eso es un pasivo, esto es la empresa lo está debiendo. Aquí tenemos otros, también. ¿A qué se refiere? A la columna L13 más N13. Acá tenemos. ¿A qué nos referimos con L13? Son las deducciones, aquí. Aquí tenemos una deducción por el Fondo de Solidaridad. Y también tenemos una N13 que es de 361.504, que son otras deducciones. Aquí yo las he unido, esta más esta, el Fondo de Solidaridad con otras deducciones. Y los he pasado acá en este valor de otros, ¿sí? Otras deducciones. Aquí también tenemos la retención por salarios y también dice que es la M13, que la calculamos aquí lo tenemos calculado, miren, 252, pero también lo tenemos acá en la nómina, 252.000 pesos. ¿Listo? Bueno, ese sería, y aquí tenemos también con la cuenta de bancos, ¿sí? Aquí está el valor de bancos, miren, 10.357.112, y eso aquí, este es el valor que da en el total del neto pagado, miren, 10.357.112. Ese es el total de la nómina que tenemos que pagar a nuestros trabajadores en el mes de marzo, ¿sí? Ya queda liquidado entonces y queda hecho el registro contable. Bueno, ahora vamos a hacer el registro contable de la seguridad social y los aportes para fiscales, o sea, de esta parte de aquí,
desde aquí, vamos a hacerlo, vamos a marcar aquí, desde acá, esta parte, que la tengo marcada, vamos a hacer, vamos a hacer el registro contable de esta parte, ¿sí? Y aquí la tenemos, mira. Es lo mismo, ¿por qué? Porque estos son unos gastos que son gastos de la empresa, por eso lo tenemos en una cuenta código 5. Ustedes en su PUC ya se darán cuenta la codificación de cada una de estas cuentas. Aportes a entidades de salud, 1.909. Aquí tenemos, miren, salud, el total de la cuenta, miremos qué es el total de la cuenta. Miren, aquí está el total de la cuenta, 1.909 por concepto de salud. Aquí lo tenemos, por concepto de salud. ¿Cuánto por concepto de ARL? Aquí tenemos, por afiliación a riesgos laborales, 61.529. Aquí tenemos 61.529. Aquí me está diciendo de dónde lo tomé. Es la columna de D28. De aquí, D28. Miren, aquí está. Entonces, lo que estamos haciendo es trasladando estos valores que están aquí, los estamos trasladando acá al registro contable. Lo mismo para pensión, lo mismo para Confamiliar, lo mismo para el SENA, lo mismo para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Contra qué van estas cuentas? También con una cuenta del pasivo. ¿Por qué una cuenta del pasivo? Porque esos valores todavía no los vamos a cancelar en este momento. Por eso los ponemos en una cuenta por pagar, en un pasivo. Y acá se repiten los mismos valores. Mira, aportes a entidades de salud, 1.009.909. Aquí lo tenemos. Aportes a riesgos, también está 61.529. Aquí está 61.529. Se están repitiendo los mismos valores, mira acá. Entonces, esto es el registro contable que hacemos de esta parte de la nómina. Acá, contabilización de seguridad social y aportes para fiscales, queda hecha aquí en esta parte. Recuerden, miren, que siempre tienen que dar valores iguales, porque de lo contrario estaría mal hecho el registro contable. Miren, aquí en la primera parte nos dio el mismo valor, miren, 11.982.590 en el débito y 11.982.590 en el crédito. Acá también tiene que darnos los mismos valores, mírenlo aquí, porque si no, este registro contable estaría mal elaborado. Aquí está, nos dio los mismos valores. Vamos a hacer la última parte aquí, que son la contabilización de aportes a prestaciones de ley. Ya dijimos cuáles son las prestaciones de ley. Son las cesantías, los intereses a la cesantía, la prima de servicios y las vacaciones. Y este también va con una cuenta del pasivo, pero ya no una 23 como estábamos acá, sino una 26, que es la correspondiente a todo lo que se refiere a prestaciones de ley. ¿Qué estamos haciendo aquí? Poniéndola en un gasto, porque esto es un gasto para la empresa, por cesantías. Miren, aquí está 998.150. ¿De dónde tomo este valor? Pues de la nómina. ¿Y dónde está? Mira aquí, en la nómina, en la columna I28. Entonces aquí está, miren. I28, aquí la tenemos, I28, 998.150. ¿Sí? Entonces acá, es lo que hemos hecho aquí. Miren, I28, 998.150. Tenemos un gasto por intereses. Aquí está, gasto por interés, 9.981. ¿De dónde tomé este valor? De la nómina. ¿De qué parte de la nómina? De la K28. Aquí está, miren, K28, 9.981. Y así sucesivamente para cada uno de estos valores. Contra estas cuentas que las encontramos en el PUC, que ustedes encontrarán su código para cada una, tanto para vacaciones, para cesantías, para pensión y para prima de servicios. ¿Sí? Estas son las de las prestaciones de ley. Bueno, espero que les haya servido este video, y en otra oportunidad haremos otro video para que ustedes tengan más oportunidad. Y si ustedes quieren, pueden tomar estos videos, cambiar únicamente los valores de aquí de los trabajadores, cambiar el sueldo básico, cambiar esta información acá, y pueden hacer ejercicios para que ustedes vayan tomando familiaridad con la parte de la nómina. Muchísimas gracias, muy amables, nos vemos o nos escucharemos en otra oportunidad.